Y esta está grabando. Perfecto. Bueno, ahora sí. Esperen que- Ahora sí, empezamos de vuelta. La clase de hoy es sobre glándulas suprarrenales. Ahí estuvieron consultando porque en el campus vieron que decía anatomía, histología, hormonas, esteroides. Lo que vamos a ver es glándula suprarrenal. Que como bien les dijo Lucas, la otra clase, a partir de esta clase vamos a empezar a ver bien en profundidad todas las glándulas y sus características, su mecanismo de regulación y demás, ¿sí? Todas esas glándulas que vieron, perdón, hormonas que vieron con Lucas la otra clase, las vamos a ir viendo cada una más en específico. La clase va a estar, no sé si pudieron ver el PDF que ya lo subimos, ¿sí? La clase está organizada en lo que es la anatomía, y una descripción anatómica de la glándula, después una parte, toda la parte de vascularización, después viene una descripción ya de la glándula a nivel estructural y histológico, y después ya nos metemos con las hormonas que va a secretar esta glándula. Si estuvieron viendo, el material secreta una gran cantidad de hormonas, ¿sí? Principalmente hormonas esteroides. Con respecto a la bibliografía, que también estuvieron preguntando ahí, en general los libros en los que se trabaja en estos temas son el ROBOT, que tienen un capítulo de sistema endocrino, y ahí les va a dar como una introducción y característica de cada una de las glándulas. Después tenemos el Guyton, que es un libro de fisiología, donde también van a tener toda la información más en detalle, ¿sí? De la acción de las hormonas, los mecanismos de regulación. También algunas características, al menos para este tema de glándulas, tienen información en el blanco, ¿sí? Es decir, que usaron para metabolismo. Recuerden que el blanco es un libro más de bioquímica, ¿sí? Pero tiene algunas características, o sea, alguna información que les puede servir. Y después para la descripción anatómica también pueden ver del Moore, ¿sí? O de alguno de los libros de anatomía que seguro ya conocen. Bueno, vamos a empezar. No me pasa el Power. Siempre pasa lo mismo. No se cambia, ¿no? No, pero probá con el mouse, que no. No. O abajo que tenés esas opciones. Ahí está. Ahora que el puntero. Ahora tiene que pasar. Bueno, vamos a empezar con la anatomía. Las glándulas suprarrenales son dos, ustedes saben acá en la imagen, son órganos retroperitoneales. Ahora, justo esta semana, en la otra materia, vemos lo que es el desarrollo del sistema digestivo, ¿sí? Y vamos a ver cómo se forman los diferentes órganos y cuáles órganos quedan en posición retroperitoneal y cuáles no. Pero principalmente las glándulas suprarrenales son órganos retroperitoneales que se van a localizar entre la cara superomedial del riñón y el diafragma, ¿sí? Van a estar recubiertos por tejido conectivo, que es grasa perirrenal, y van a estar recubiertos por la fascia renal, que esa fascia renal les va a permitir unirse a los pilares del diafragma. La glándula, como ven, tiene distinta morfología. La glándula suprarrenal izquierda tiene una forma más de semiluna, y la glándula suprarrenal derecha tiene una forma bien triangular. Ambas van a apoyar cada una sobre los riñones. ¿Qué más?
Ya metiéndonos en lo que es la glándula, que tenemos función, como vemos acá, vamos a ver que la glándula está cubierta por una cápsula de tejido conectivo, de la cual parten tabiques de conectivos, que es por donde van a atravesar vasos inermes. Y en el interior vamos a distinguir una corteza suprarrenal y una médula suprarrenal. Estas dos estructuras que nosotros vemos acá tienen un origen embriológico diferente. La corteza suprarrenal se va a originar a partir de células mesodérmicas, principalmente de células del mesodermo intermedio. ¿Se acuerdan cuando vimos la capa germinal mesodérmica? Teníamos el mesodermo paraxial, el mesodermo de la placa lateral y el mesodermo intermedio. Y yo les conté la otra vez que el mesodermo intermedio iba a formar principalmente el sistema urogenital. En esa formación del sistema urogenital van a haber células mesenquimatosas que se van a diferenciar en la corteza. Y por otro lado, la médula va a tener un origen a partir de células de la cresta neural. O sea, tiene un origen ectodérmico, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando en la formación del tubo neural, esas células que se desprendían de la cresta, eran las células de la cresta neural, van a constituir la médula? Por eso las células de la médula van a tener características de células nerviosas, ¿sí? Yo no tengo activo el chat, pero me van diciendo si se vuelta o seguimos. Pero bueno, repasando, son dos glándulas en la cara superomedial del riñón y el diafragma, se ubican, están recubiertas por la fascia renal, que les permite unirse a las pilares del diafragma. Y después vamos a tener que cada glándula tiene una cápsula de conectivo, una corteza y una médula. A su vez, Perdón, Sonia, abrí porque yo escucho con un poquito de retorno, pero acá los chicos me dicen que escuchan bien. No sé si el resto escucha bien, sí. Perdón. Sí, no hay problema. Igualmente yo estoy grabando el audio aparte por las dudas, así que de última... Acá todos se escuchan bien, así que el problema es mío. Bueno, sí, o sea. Bueno, estábamos repasando la glándula, su cápsula de conectivo, la corteza y la médula, que tienen orígenes embriológicos diferentes. Ahora vamos a ver lo que es irrigación. La irrigación de la glándula es muy importante porque esta glándula es una gran cantidad de hormonas, entonces para que estén disponibles en la circulación, la glándula está muy irrigada, ¿sí? Vamos a distinguir primero una irrigación más, pongámosle, externa, ¿sí? Nos vamos a meter bien en el interior de la glándula para ver cómo está irrigada. Y hacemos un zoom acá. Vamos a ver que a nivel arterial, la glándula suprarrenal va a estar irrigada por la glándula suprarrenal superior, la glándula suprarrenal media y la glándula suprarrenal inferior. La glándula suprarrenal superior es rama de la arteria frénica superior. La glándula suprarrenal media es rama directa de la aorta. Y la glándula suprarrenal inferior es una rama de la arteria renal, ¿sí? Toda esta sangre que viene de las arterias va a drenar en las venas, que son la vena suprarrenal derecha y la vena suprarrenal izquierda, que es esta, y la vena suprarrenal derecha. La vena suprarrenal izquierda va a drenar en lo que es la vena renal, y la vena suprarrenal derecha va a drenar directamente en la vena cava inferior.
Lo que yo les dije antes es que las glándulas van a poseer un hilio, ¿sí? Por donde van a salir las venas y los vasos linfáticos. Esa es otra característica de la glándula. Entonces, repasando, ya tenemos el cuadrito, tenemos arterias, la arteria suprarrenal superior, es rama de la astrénica inferior, la renal media, que es de la aorta, y la inferior es de la arteria renal. Y con respecto a las venas, tenemos la suprarrenal derecha, que drena en la vena cava inferior, que tenemos acá, drena en la vena cava, y la vena suprarrenal izquierda, que va a drenar en la vena renal. Tenemos. Ahora, metiéndonos ya en la glándula, vamos a ver que tiene un patrón característico, ¿sí? De irrigación. Este patrón de irrigación parte desde esas arterias suprarrenales superior, media y inferior, se van a ramificar y van a introducirse en la glándula por todas esos tabiques de conectivo que hay en la caja, ¿sí? Y una vez que penetran en la cápsula, se van a ramificar y formar un patrón característico de arterias, que son grupos de arterias subcapsulares, que van a irrigar la cápsula, arterias corticales, nos está diciendo que va a estar irrigando lo que es la corteza, y arterias medulares, ¿sí? Que van a estar irrigando la médula. Entonces, como dice acá, posee dos sistemas de irrigación. Desde las arterias subcapsulares se van a ramificar los dos sistemas. Tenemos las arterias corticales, se van a irrigar los sinusoides corticales, esta región de acá, ¿sí? Y van a drenar en las venas colectoras en el límite córtico suprarrenal. Y después tenemos las venas, las arterias medulares, que van a ir directamente desde la arteria subcapsular hacia la médula, ¿sí? Van a pasar directamente. Van a transcurrir, como dice acá, por las trabéculas de conectivo. Y van a drenar directamente en la médula a través de una red capilar. Entonces, la médula va a tener una doble irrigación. Las arterias corticales, y por medio de las arterias corticales, van a drenar en los sinusoides y van a estar en la médula, y directamente sobre la médula. Una vez en la médula, todas estas arterias, digamos, todos estos capilares van a converger, o sea, a unirse en una gran vena central, esta, y esa gran vena central va a salir por el ilio, ya sea en la vena suprarrenal izquierda o en la vena suprarrenal derecha, ¿sí? No sé cómo vamos hasta acá. Si quieren que vuelva a explicar todo. Acá preguntan, perdón, entonces las arterias corticales irrigan la corteza y las medulares la médula. Las arterias corticales van a irrigar lo que es toda la corteza y van a drenar en la médula. Sí, y las arterias medulares directamente van a irrigar la médula. El ilio es una región por donde van a cruzar las venas y los vasos linfáticos. Se preguntan. Bueno, ¿podemos seguir? ¿Sigo? ¿De vuelta? Bueno, avanza. Hasta acá, vamos a volver. Hasta acá tenemos toda la parte de lo que es la anatomía, la estructura general de la glándula y su vascularización. Ahora vamos a meternos en lo que es la glándula y en su interior y las regiones, qué tipo de hormonas van a producir. Entonces, tenemos la glándula suprarrenal, donde vamos a distinguir una corteza y una médula. Una pregunta. Sí, hay una pregunta en el chat. ¿Qué dice? No lo tengo activo. Cuéntenme.
dice, que le dice un compañero, y yo también no la pregunto, que dice, y las arterias subcapsulares que no forman parte del sistema de irrigación. ¿Cómo? Porque no te entrecortó. Y las arterias subcapsulares que no forman parte del sistema de irrigación. O sea, las arterias capsulares van a irrigar la cápsula. Solamente. Preguntan, perdón, es que justo se le cortó de nuevo a Paula. Dice, ¿y las arterias subcapsulares por qué no forman parte del sistema de irrigación? Porque las arterias subcapsulares solo van a irrigar lo que es la cápsula de conectivo. Es como la primera, digamos, una vez que entran a las arterias suprarrenales, una vez que entran, se van a ramificar y van a irrigar la cápsula. Y después de esa arteria subcapsular se van a emitir las ramas, digamos, de que van a irrigar las arterias corticales y las arterias medulares. No sé si está claro. Fíjense que ahí en el dibujito se ve bien justo lo que dice Sol. Acá tenemos la cápsula. Obviamente las arterias entran en la cápsula y de ahí se ramifican y van a ir a la zona cortical y a la zona medular. ¿Sí? Sí, ahí dijeron señora, gracias. Bueno, seguimos. Estábamos ya en la glándula, ¿sí? Donde definimos una corteza y una médula. Dentro de la corteza vamos a tener una zona glomerular, una zona fasciculada y una zona reticular. Esas tres zonas van a tener tipos celulares característicos y van a secretar un tipo característico de hormonas, ¿sí? Empecemos con la zona glomerular. En la zona glomerular vamos a ver que las células se agrupan formando cúmulos o glomérulos, por eso zona glomerular, ¿sí? Como vemos acá, o también pueden formar pequeños fascículos, ¿sí? Las células son ovoides, ¿sí? Y van a secretar principalmente los mineralocorticoides. Los mineralocorticoides, el principal va a ser la aldosterona, ¿sí? La aldosterona, ahora después vamos a ver más en detalle, pero lo que va a hacer es mantener los niveles de electrolitos y de líquidos en el compartimiento extracelular, ¿sí? Va a mantener esos niveles de manera de mantener la homeostasis. Esto es los mineralocorticoides. Después, si descendemos, vamos a ver que tenemos la zona fasciculada, ¿sí? Donde las células son más grandes y se ubican formando pilitas o fascículos. Y la hormona característica que van a sintetizar son los glucocorticoides. El principal glucocorticoide que vamos a ver es el cortisol. También pueden secretar algunas pequeñas cantidades de andrógenos, pero los principales son los glucocorticoides con el cortisol a la cabeza, la principal hormona. Entonces son células más grandes de la zona fasciculada que se ubican formando pilitas, ¿sí? Que van a estar separadas por esos sinusoides que veíamos antes, ¿sí? Por acá van a pasar los sinusoides corticales. Está en la zona reticular. Vamos a observar que las células son más chiquitas y se agrupan y anastomosan unas con otras, ¿sí? Y la principal hormona que van a sintetizar son los andrógenos, ¿sí? Como la androstenodiona o la dihidroetilandrostenodiona. Los nombres, sí. Eso es con respecto a la corteza. Entonces, repasando, tenemos en la corteza tres zonas, que son la zona glomerular, donde vamos a sintetizar, donde se van a producir principalmente mineralocorticoides, con la aldosterona como hormona principal. En la zona fasciculada
se van a producir glucocorticoides. Los glucocorticoides van a actuar, no se lo dije, principalmente en lo que es el metabolismo de los hidratos de carbono en respuesta al estrés, ¿sí? A una situación estresante. Y después tenemos la zona reticular, donde se van a sintetizar principalmente andrógenos, como la androstenodiona o la dihidroepiandrostenodiona. Como son andrógenos, van a participar principalmente en brindar características, las diferentes características sexuales. Esto es con respecto a la corteza. Y en la médula vamos a tener un tipo característico de células, llaman células cromogéneas, porque tienen afinidad por los colorantes cromo, ¿sí? Y estas células, ¿sí?, tienen características de células nerviosas. Se las llama neuronas postganglionales, modificadas, porque no tienen así las características de una neurona, ¿sí?, particular. Ahora después cuando veamos más la médula lo vemos bien en profundidad, pero estas células lo que van a secretar principalmente son catecolaminas. Las catecolaminas principales son la adrenalina y la noradrenalina. Ya, seguramente han escuchado de todas estas hormonas, ¿sí? Adrenalina y noradrenalina. ¿Cuándo tenemos nuestra adrenalina y noradrenalina en sus niveles altos, por ejemplo? ¿Qué se les ocurre? Ante situaciones de riesgo, de estrés, muy bien. Peligro, realizando ejercicios, rindiendo un parcial, rindiendo un final. Las situaciones pueden generar nuestros niveles de adrenalina y noradrenalina, cortisol y demás, a nivel elevado. En un final de arte, muy bien. Hola, profe, ¿te hago una consulta? Sí. Porque en el ROS decía que tanto la zona fascicular como la zona reticular, además de secretar particularmente los glucocorticoides y los andrógenos, digamos, efectivamente, también secretaban una porción chiquitita de la otra, digamos. O sea, la zona fascicular también secreta andrógenos y la reticular también secreta glucocorticoides. ¿Está bien esto? Sí, eso sí. Lo que nosotros planteamos acá es que lo principal va a ser aldosterona, va a ser cortisol o va a ser androstenodiona como principal. Los demás los pueden producir, pero en niveles muy bajos. Pero sí. Buenísimo. Gracias. De nada. Bueno, digamos. Hasta acá se entendió más o menos las tres zonas y los tipos de hormonas que van a producir. Sí, perfecto. Digamos. Creo que ahora viene una imagen de un corte, y esto es a modo informativo. El nombre de las células de la médula son células cromoafines. Acá, vamos a analizar un poquito el preparado. La idea es solamente que definen. Acá tenemos la cápsula, acá tenemos la zona glomerular, donde capaz no se ve muy bien, pero las células están puestas en cúmulos, ¿sí?, o glomérulos. Esto se llama la zona fasciculada, está formando las células finitas. Y después tenemos la zona reticular y la médula, donde van a estar estas células cromoafines. Acá se ve bien grande la médula suprarrenal central, donde van a destinar, ¿sí?, toda la sangre, y después se va a drenar en las venas suprarrenales derecha y izquierda. Perdón, Sí. también lo que se ve muy bien en el corte que estás mostrando es toda la irrigación que tiene, ¿no? Hacia toda la longitud, tanto Acá se ven. o sea, vemos desde la cápsula hacia la médula la gran cantidad de sangre, ¿no?, que va circulando. Un poco lo que ya habías mencionado anteriormente. Todas esas como líneas rojas que ustedes ven, ¿sí?
Esos serían todos los vasitos sanguíneos que van a drenar acá en la vena. ¿Sí? Es a modo informativo y que vean que se puede ver tranquilamente al microscopio. Bueno, digamos. Ahora vamos a meternos con lo que son las hormonas de la corteza suprarrenal. Como bien dijimos, son los mineralocorticoides, los glucocorticoides y los andrógenos. Estos tres tipos de hormonas van a derivar de moléculas de colesterol. ¿Sí? Esta molécula de colesterol es una molécula que se denomina ciclopentano de hidrogenantreno. No es importante que se recuerden ese nombre, pero sepan que son moléculas de colesterol. ¿Sí? Esas moléculas de colesterol, las células de la corteza suprarrenal tienen la capacidad de sintetizarlo en ovo a partir de acetatos libres, pero la mayor cantidad de colesterol utilizado para formar las distintas hormonas viene de las lipoproteínas de baja densidad, o sea, de las LDL. Las LDL van a transportar, o sea, vieron en las otras clases, van a retirar el colesterol de los tejidos, y las células de la corteza suprarrenal van a tener receptores de LDL que van a permitir captar ese colesterol y mantenerlo como en inclusiones lipídicas, ¿sí? Como ésteres de colesterol. Cuando son indicados, necesitan para secretar hormonas, esos ésteres de colesterol van a sufrir una serie de reacciones enzimáticas diferentes que nos van a permitir la formación de aldosterona, cortisol y de los andrógenos, que es hidroandrosterona y androstenoides. Las LDL son las lipoproteínas que van a transportar el colesterol, ¿sí? Y que las células de la corteza van a tener receptores para esas LDL. ¿Vamos hasta ahí más o menos? Sí, bien. Bueno. Pregunta. A ver, escuchando. Si son hormonas esteroides, ¿cómo se van a transportar a la circulación general? Unidos a proteínas. Muy bien. Muy bien. Y si son hormonas esteroides, ¿qué tipo de señalización van a tener? Intracelular, muy bien. Intracelular. Perfecto. Entonces, son hormonas esteroides, por lo tanto se transportan unidas a proteínas y su señalización va a ser intracelular. O sea, sus receptores están dentro de la célula. Entonces, como de repaso, se van a secretar cada uno unido y se van a transportar a la circulación unidos a proteínas. Por ejemplo, el cortisol, el 90-95% va a estar unido a una proteína que es la transportina o a la albúmina, y esto aumenta la vida media de la hormona, ¿sí? En cambio, la aldosterona solamente el 60% viaja unido a proteínas, el 40% lo hace libre, por lo tanto reduce su vida media. O sea, esto nos está queriendo decir que las hormonas esteroides, al ser transportadas unidas a proteínas, lo hacen de una forma más estable y no se degradan, ¿sí? Pasa que la circulación. Y con respecto a la señalización, como bien dijeron, va a ser una señalización intracelular. Vamos a repasar un ratito esto. Entonces tenemos acá el ejemplo de glucocorticoides que viajan a proteína transportadora. Una vez que llegan a la célula, se separan de esa proteína y como son liposolubles, atraviesan la membrana, ¿sí?
al atravesar la membrana, en el citoplasma, van a tener su receptor, al cual se van a unir, y ese receptor, esa unión hormona-receptor va a traslocar al núcleo, y esa unión va a generar que haya efectos en lo que es la síntesis de diferentes ARN mensajeros que van a producir distintas proteínas. Para ponerlo en un ejemplo, vemos los glucocorticoides. Los glucocorticoides dijimos que tenían distintos efectos a nivel del metabolismo de los hidratos de carbono. Entonces, supongamos que viene acá el cortisol unido a sus aspartinas. Ese cortisol, una vez que llega a la célula, se separa de la proteína y funde. ¿Alguna pregunta? ¿Se podrá repetir el paso cuando sale el colesterol? ¿Cuál es el paso? No entiendo la pregunta, pero bueno, o sea, cuando... Bueno, vamos a tratar. No sé si es de por acá, pero bueno. Dijimos que eran todas hormonas esteroides, ¿sí? Y formaban el colesterol. Ese colesterol lo podían sintetizar de nuevo las células de la corteza, o viene de las LDL, ¿sí? De las lipoproteínas que transportan colesterol, las LDL, forman de la última de la clase de lípidos, van a transportar ese colesterol. Y en lo que es la corteza, las células de la corteza van a tener receptores de LDL, que le van a permitir captar ese colesterol. Y lo van a mantener en inclusiones infinitas. Cuando se necesita la secreción de la hormona, ese colesterol va a sufrir una serie de reacciones enzimáticas diferentes dependiendo de la hormona que se quiere formar. La aldosterona, cortisol o los andrógenos. Esas hormonas, esas formadas que son las hormonas esteroides, acá ahí va la pregunta, para entrar a la circulación general necesitan viajar unidas a proteínas. Porque para evitar su degradación y para hacer moléculas más estables, ¿sí? Viajan unidas a proteínas, y una vez que llegan a su célula, donde van a su célula diana, van a separarse de esas proteínas transportadoras y van a traslocar al núcleo, al citoplasma. Así van a atravesar la membrana porque son liposolubles y ahí se van a encontrar con su receptor en el citoplasma. ¿Sí? Sí, eso era lo que preguntaba, agradece. Perfecto. Creo que ahí alguien preguntó algo de la corteza y las células cromagines. No sé si vieron la pregunta. Se me fue y no la llegué a ver. Sí, dice, las células de la corteza suprarrenal... de la corteza dice, las células de la corteza suprarrenal son las que tienen los receptores con las cromatinas. Esa es la pregunta. Perdón, Cris, te interrumpí. No, las células de la corteza suprarrenal tienen receptores a LDL, colesterol. Las células de la médula son esas células cromoafines, ¿sí? Las células cromoafines van a, ya lo vamos a ver más adelante, pero tienen esta característica de ser neuronas modificadas, pero son las de la médula. O sea, las células de la corteza tienen ciertas características que ya las repasamos, y las células de la médula son estas células cromoafines, ¿sí? No, las células cromoafines no están en la corteza. Las células cromoafines están en la médula. ¿Sí? Bueno, digamos. Creo que ahora ya empezamos con cada una de las formas. Vamos a hacer una cosa. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Venimos bien? ¿Fue muy rápido?
Esto de nuevo. Sí. Perdón, porque acá Esteban dice, de todas formas, según Blanco, la mayoría de las células tienen receptores LDL. No confundir el receptor de LDL con los receptores de las hormonas. ¿Querés explicarlo vos, Sol? Acá lo que, digamos, lo que importa a nivel hormonal es de dónde las células de la corteza obtienen su materia prima, por llamarlo de alguna manera, para poder sintetizar las hormonas. Obviamente que las células, como bien dijeron, y como dice el Blanco, van a tener receptores para LDL, pero acá lo que nos interesa sí es que esa materia prima del colesterol la van a captar de esas lipoproteínas, ¿sí? No sé si aclaré o no, o confundí más. No sé si creíste eso será alguna acotación. No, está bien, porque no sabía si se habían confundido o no. Quedó clara la explicación. Perfecto. Bueno, vamos a avanzar. Ahora vamos a empezar, no sé si tienen alguna otra duda, o podemos empezar a ver las hormonas. Perdón, otra que dice, el cortisol y la aldosterona, la secreta el colesterol a partir de reacciones. No la secreta el colesterol, se origina a partir del colesterol por una serie de reacciones, ¿no?, que van transformando ese colesterol en las distintas hormonas. Exacto. Eso. Con nosotros tenemos la materia prima, que es el colesterol, y por un montón de reacciones donde ven que hay unas enzimas, que tienen unos nombres hermosos, van a ir formando las distintas hormonas, ¿sí? La materia prima es el colesterol. La hormona resultante es aldosterona, cortisol y andrógeno. Todos estos se van a formar por distintas reacciones enzimáticas. Lo importante acá, que les quede claro, es que el colesterol es la materia prima, ¿sí? Y de ahí van a derivar las distintas hormonas, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. Profesora, Sí. consulta. ¿Tenemos que saber el nombre de esos procesos exactamente o con solo saber que en colesterol logramos estos tres productos finales? No, yo creo que solamente con que sepan que el colesterol es la materia prima y hay una serie de reacciones y que son distintas reacciones enzimáticas, vamos a obtener las hormonas, ¿sí? Eso es como sería lo importante que tienen que recordar. Obviamente que si ustedes miran las reacciones, de mirarlas o de recordarlas, se pueden llegar a acordar de algunas de las enzimas, pero como ya ven, tienen unos nombres hermosos, que capaz es difícil de recordar, pero como que entiendan el mecanismo, ¿sí? De que a partir de ese colesterol se van a formar las distintas hormonas, ¿sí? De acuerdo a las demandas del entorno, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a ver cada una de las hormonas. Vamos a ver las hormonas de la corteza y después las hormonas de la médula, ¿sí? Cualquier cosa, frenamos. Nos vimos. Ahora, vamos a empezar desde lo que es la zona glomerular de la corteza. La zona glomerular de la corteza, lo que principalmente va a producir son los mineralocorticoides. Los mineralocorticoides, el que tenemos principalmente, es la aldosterona, ¿sí? La aldosterona, como yo les dije al principio, lo que va a hacer, va a regular el volumen de los compartimentos hídricos en el organismo. ¿Cómo va a hacer esto? A través de diferentes acciones, que son las que tenemos acá, que es aumentar la absorción de sodio y cloruro en los túbulos renales, aumentar la excreción urinaria de potasio y en consecuencia aumentar el volumen del líquido extracélular. Lo que va a hacer la aldosterona principalmente es mantener los niveles de la presión arterial
en valores de equilibrio, ¿sí? Regulando el volumen hídrico y la concentración de iones, digamos, muy resumidamente. En esta imagen que está acá, que es solamente a modo informativo, ¿sí? Eso ustedes después lo van a ver en detalle, creo que es en Arte 3, que ven el sistema binario, ¿sí? Pero como la aldosterona va a actuar principalmente en lo que son los túbulos renales, me pareció interesante compartirles esta imagen, ¿sí? Vamos a hacer un zoom. Principalmente, la aldosterona va a actuar a nivel de los túbulos renales y los túbulos distales y los túbulos colectores, ¿sí? Y acá ven, esto no le den bolilla, ¿sí? Miremos acá que dice A, que es la entrada, o sea, la reabsorción de sodio y la excreción de potasio mediada por aldosterona, ¿sí? Eso se está diciendo, eso simboliza. Entonces, lo que va a hacer la aldosterona es reabsorber el sodio en el líquido extracelular y excretar potasio. Vamos a tener una orina con una gran concentración de potasio. Con la reabsorción del sodio, lo que va a ocurrir es que por ósmosis salga, o sea, entre el agua al espacio, al líquido extracelular, ¿sí? La reabsorción de sodio determina que por ósmosis entre agua al líquido extracelular y por lo tanto aumente el volumen del líquido extracelular. Por eso decimos que las acciones es aumentar el volumen del líquido extracelular, aumentar la excreción de potasio, aumentando la absorción de sodio y de cloruro. Esto es para mantener los niveles, o sea, para mantener el volumen y los valores de la presión arterial estables, ¿sí? Regulando el volumen del líquido extracelular. Pero como todo, si hay un exceso o un déficit, vamos a tener algún problema. Si hay un exceso de aldosterona, vamos a ver un gran aumento de la concentración de sodio en el líquido extracelular y una disminución muy grande de potasio en el líquido extracelular. Y esto va a afectar, por ejemplo, a algunas estructuras, como por ejemplo generando debilidad muscular, puede ser también, y también lo que va a generar es una hipertensión que se denomina hipertensión secundaria, generada por la aldosterona, ¿sí? En cambio, si tenemos un déficit de aldosterona, va a generar el efecto contrario. Vamos a tener una hiperpotasemia, o sea, vamos a tener mucho potasio en el líquido extracelular y una menor cantidad de sodio en el líquido extracelular. ¿Por qué? Porque se va a excretar en la orina. Vamos a tener una orina con gran concentración de sodio y baja de potasio. Cuando no tenemos aldosterona. ¿Esto qué va a generar? Si decimos que con aldosterona se reabsorbe el sodio y en consecuencia hay una entrada de agua al líquido extracelular aumentando el volumen, cuando hay un déficit de aldosterona va a ocurrir lo contrario. Va a haber una gran concentración de potasio acá, en el líquido extracelular, y va a perderse agua, ¿sí? El agua se va a excretar, no va a salir el agua al espacio extracelular. Entonces lo que va a haber es una reducción del volumen plasmático y del líquido extracelular. Y esto va a generar una caída del gasto cardíaco y una disminución de la presión arterial. Si no hay un tratamiento, puede generar la muerte por shock, ¿sí? No sé si se entendió o empezó todo de vuelta. Se fueron todos. No sé. Esto para bueno.
y bueno, vamos a seguir entonces. No hay Bueno, que se entendió. no se te entiende bien, Lucas. Bueno, vamos. Todo esto, recuerden que ahora lo que nosotros vamos a ir viendo con cada una de las hormonas y lo que vamos a ir viendo a lo largo. Pareció una pregunta. Sí, ¿Ahora se me escucha un poco mejor? sí. ¿Se escucha? Ahora sí dice, preguntan, ¿qué función cumpliría el aumento del volumen? El aumento del volumen lo que va a hacer es aumentar la presión arterial. ¿Sí? La idea es mantenerlo. Una de las funciones es aumentar la presión arterial para mantenerla en los niveles de homeostasis. Exacto, contribuye a mantener estable la presión arterial, regulando sí los volúmenes. Esto, como les estaba queriendo decir antes, va a estar regulado, ¿sí? Todo lo que vamos a ver de ahora en más, vamos a ver su mecanismo de regulación. Lo que tiene como objetivo todo es mantener la homeostasis dentro del organismo, ¿sí? El equilibrio de todo. Cuando no hay un equilibrio, se pueden generar los distintos enfermedades o problemas y demás, que por ejemplo vemos acá como el exceso o el déficit, ¿sí? Esta secreción de aldosterona va a estar regulada por diferentes factores, pero hay dos que son los principales, ¿sí? Que son el incremento de la concentración de potasio en el líquido extracelular, y recordamos, la excreción de potasio en el líquido extracelular va a favorecer la pérdida o excreción de sodio y cloruro con agua, ¿sí? Por la orina, y lo que va a generar una disminución del volumen y una disminución de la presión arterial. Entonces, elevar la presión arterial, las células sensan, ¿sí?, que hay una disminución y se desencadena la secreción de aldosterona para regular eso y volver a los valores de homeostasis. Y el otro mecanismo principal de la regulación va a ser el aumento de la actividad del sistema renina-angiotensina. Este es un sistema que lo vamos a ver muy general ahora, ¿sí? Y lo van a ir trabajando bien en profundidad a lo largo de toda la carrera, y cuando vean bien el sistema binario, ¿sí?, lo van a trabajar en profundidad. Existen otros factores, como es el incremento de la concentración de sodio en el líquido, pero no genera una gran secreción de la hormona, y también la secreción de ACTH por la adeniposis. Estos también son factores, pero no generan una gran producción de la hormona, en cambio estos dos sí. Entonces, vamos a repasar el sistema renina-angiotensina. ¿Qué ocurre acá? Cuando se detecta que hay una disminución del sodio en el líquido extracelular o un incremento de potasio en el líquido extracelular, las células del riñón, del aparato yuxtaglomerular, van a sintetizar renina, ¿sí? La renina, junto con el angiotensinógeno, que es secretado por el hígado, van a formar angiotensina 1. Esta angiotensina 1, por acción de la enzima convertidora de angiotensina, el nombre es hermoso, que están en el pulmón, principalmente esta enzima, van a transformar la angiotensina 1 en la angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es la que va a cumplir distintas funciones, ¿sí? La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor que lo que va a hacer es aumentar
la presión arterial. Y la angiotensina 2 lo que va a tener es un efecto sobre la glándula suprarrenal, ¿sí? Lo que es la zona glomerular, generando que esas células de la zona glomerular secreten aldosterona, ¿sí? Esa aldosterona lo que va a hacer, como ya repasamos, es reabsorber el sodio y el agua, generando, en consecuencia, un aumento de la presión arterial. Sí, ahí lo repito otra vez. Cuando se detecta un desbalance de los electrolitos, o sea, por un aumento de potasio en el líquido extracelular, una disminución de sodio, las células supraglomerulares del riñón, el riñón, van a secretar renina. Esa renina, junto con el angiotensinógeno producido por el hígado, van a formar angiotensina 1. Esa angiotensina 1, por acción de la enzima convertidora de angiotensina, que se encuentra en el pulmón, van a formar angiotensina 2. Esa angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor que va a aumentar la presión arterial y es va a actuar sobre la glándula suprarrenal, ¿sí? Sobre las células de la zona glomerular y va a producir que esas células secreten aldosterona. Y esa aldosterona va a generar la reabsorción de sodio y agua en lo que es el riñón, en los túbulos renales que decimos antes. Y en consecuencia, por esa reabsorción de sodio y agua, va a disminuir la presión arterial. ¿Sí? Existen, aquí a modo informativo también, dos fármacos que van a disminuir la presión cuando hay hipertensión, que son el enalapril, LEC es líquido extracelular, ¿sí? El enalapril y la spironolactona, que van a actuar. El enalapril inhibiendo acá la angiotensina 2, por lo tanto esta vasoconstricción no se va a dar y va a haber un aumento de la presión, va a haber una disminución de la presión arterial, ¿verdad? Y la spironolactona lo que va a hacer es actuar a nivel de la aldosterona, ¿sí? Bloqueando la absorción de sodio y agua, entonces se va a disminuir la presión arterial. Esto es algo informativo, ¿sí? No como para saber algo más, pero todo esto de la acción de los fármacos ustedes lo van a ir viendo en profundidad a lo largo de toda la carrera. ¿Sí? Antiguos, bueno, era modo de información. Más o menos se entendió hasta acá. Profe, consulta. Sí. Para entenderlo bien, cuando se produce la vasoconstricción, se produce un aumento de la presión arterial, hasta ahí estamos bien. Sí. Pero cuando se produce la reabsorción del sodio y el agua, ¿no se aumenta aún más la presión arterial? ¿Por qué dice que disminuye? Es lo que no entiendo. No, que no disminuye. Aumenta el volumen, o sea, tanto la reabsorción de sodio y agua por acción de la aldosterona como la vasoconstricción generada por la angiotensina 2 van a aumentar la presión arterial. La van a tener en valores estables, digamos. Porque, claro, se complementan, sí. Es la orden, la señal para digamos, aumente la presión. ¿Podrías repetir porque se entrecortó todo? Comprendo. Cuando la reabsorción del agua y el sodio disminuía, por eso ahí me quedó No. una duda. La acción del sodio y el agua van a aumentar el volumen extracelular y en consecuencia va a haber un aumento de la presión arterial. Perfecto, entonces. Gracias. Siempre, o sea, vamos a ver que estas hormonas se van a secretar
porque hay algo que está fallando, ¿sí? Para Se disminuía la presión arterial en 2 ocasiones. Eso me genera duda. Ok. Y ahí creo que una compañera dijo, cuando el déficit de aldosterona, sí, cuando hay un déficit de aldosterona también, como veremos acá, va a haber una reducción del volumen plasmático y del líquido extracelular, entonces lo que hay que hacer es volverlo a su valor de equilibrio. Entonces se empieza a secretar aldosterona. Pero estos tipos, tanto el exceso como el déficit, generan algún tipo de enfermedad, que la vamos a ver ahora. Siempre recuerden que todo en exceso o en déficit va a generar algún tipo de enfermedad, ¿sí? La idea siempre con todo esto es mantener los niveles de homeostasis. Bueno, ¿podemos avanzar? Sí, es lo que dijo, no lo vi en el chat ahí, pero se me fue. De que la angiotensina 2 va a actuar sobre la glándula y va a generar la secreción de aldosterona. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Hasta acá vimos mineralocorticoides en la zona glomerular. Ahora vamos a pasar. Sí, la secreción de las diferentes hormonas, sí, lo que van a hacer es siempre tratar de mantener el equilibrio homeostático. Yo siempre, el año pasado les decía a los estudiantes que las células son demasiado inteligentes y siempre van a querer mantener sus niveles de equilibrio para funcionar de manera correcta. Entonces, siempre va a haber mecanismos que van a favorecer la homeostasis. Bueno, vamos a seguir. Hasta acá vimos mineralocorticoides. No sé qué hay. Vamos a ir. Ahora vamos a ir con los glucocorticoides. Los glucocorticoides van a producirse en las zonas articuladas y el principal es el cortisol, ¿sí? El cortisol es una hormona en respuesta al estrés, ¿sí? La llama así, y va a tener distintos efectos. Vamos a ver que tiene efectos metabólicos, efectos antiinflamatorios, efectos en el metabolismo del calcio, ¿sí? Tiene muchas acciones los glucocorticoides. Con respecto a los efectos metabólicos, ¿sí? Lo que va a hacer es va a aumentar la gluconeogénesis, ¿sí? La gluconeogénesis, recordemos, es la producción de glucosa a partir de precursores que no son hidratos de carbono, ya sea aminoácidos, lípidos, etc. Eso lo va a hacer por 3 mecanismos, que son el aumento de las enzimas que convierten aminoácidos en glucosa, los hepatocitos, la movilización de los aminoácidos desde los tejidos hepáticos, y va a antagonizar lo que es la inhibición de la glucogenogénesis que da por la insulina. La insulina va a estar como bloqueada su acción para evitar la formación de glucógeno, ¿sí? Porque necesitamos glucosa disponible para llevar a cabo la acción. Se va a disminuir la utilización celular de glucosa, va a disminuir lo que son las proteínas celulares, ¿sí? Va a haber una menor síntesis y un mayor catabolismo, ¿sí? Esto puede generar una debilidad muscular. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando habla de que va a aumentar el catabolismo de proteínas existentes, ¿sí? No va a degradar, o sea, no va a catabolizar las proteínas propias de los tejidos, sino que va a catabolizar primero las proteínas que existan y por último va a actuar sobre las de tejidos, ¿sí? O sea, es como que el cortisol, cuando nosotros estamos ante una situación de estrés o más, ¿sí? Lo primero que se nos va a degradar para poder estar
poder responder a esa situación de estrés es los lípidos y los hidratos de carbono, después vienen las proteínas, y por último, ya que estamos medio caput, es que se nos van a degradar los ácidos nucleicos. ¿Sí? Entonces, como que siempre lo primero que va a utilizar las células y demás son lo que son los hidratos y los lípidos. Después también a nivel de efectos metabólicos va a disminuir el transporte de aminoácidos, las células hepáticas, aumentando el transporte de los hepatocitos. Todo esto para generar glucosa y energía. Y también va a aumentar la movilización de los ácidos grasos. Como también les dije, tiene efectos antiinflamatorios. ¿Sí? Esto tienen un ejercicio en la guía, por eso lo repasamos. El proceso de inflamación. En el proceso de inflamación van a ocurrir distintos procesos, para la redundancia, donde los glucocorticoides pueden actuar en las primeras etapas de la inflamación o una vez generado el proceso inflamatorio, disminuirlo y favorecer la cicatrización. Vamos a repasar así rápido el mecanismo de la... Sí, ahora empiezo de vuelta. Fue más lento, perdón. Tengo que tomar agua. Como dijimos, los glucocorticoides, principalmente el cortisol, va a actuar a nivel metabólico, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos es cosa disponible para poder responder al estrés que nos generó el entorno, y lo va a hacer por todos esos mecanismos que vimos aquí. Todo esto lo tienen bien detallado en el guide, ¿sí? Lo que va a ocurrir. Así que después que lean, si tienen más dudas, las vemos en la clase de control. Otro efecto que va a tener el cortisol es un efecto antiinflamatorio. O sea, va a inhibir, o sea, va a disminuir el efecto de la inflamación. ¿Sí? Sabemos inflamación a cualquier tipo de traumatismo, infección, cortes, demás, ¿sí? Que van a generar un daño en la célula, un daño tisular, como dice acá. Existen una serie de pasos, ¿sí? del proceso de inflamación, que también lo tienen súper resumido en el Dyson, donde una vez que ocurre el daño tisular, las células dañadas van a empezar a secretar distintos químicos, como son vitaminas, minas, prostaglandinas y demás, hacia donde están las células dañadas. Entonces va a generar un coágulo de sangre, ¿sí? Esto va a generar una vasodilatación y un aumento de la permeabilidad vascular. Después va a ocurrir con ese aumento de la permeabilidad vascular la migración de lo que son los leucocitos, matrófanos, y demás, que van a actuar en la región dañada, y después lo que va a ocurrir es una reparación del tejido a lo largo de los días, ¿sí? Muy general. Un glucocorticoide es el cortisol. El cortisol es la cortisona, que lo pueden encontrar así también. Eso, recuerden, la fase de inflamación la tienen en el Dyson, es un párrafo, ¿sí? Donde están los efectos inflamatorios del glucocorticoide, del cortisol en este caso. Ahí les explica brevemente lo que ocurre en el proceso de inflamación. Sí, la dexametasona es un corticoide. Lo conozco porque como yo soy alérgica, cada tanto me agarro la alergia y tengo algún corticoide para bajar la alergia. Es el capítulo 78 del iPhone. Sí. Bueno, entonces, volviendo. Ese proceso de inflamación, los glucocorticoides lo que van a hacer es bloquear las primeras etapas, o una vez que ocurrió la inflamación, bloquear ese proceso y acelerar la cicatrización. Entonces,
A nivel de las primeras etapas, lo que va a hacer es estabilizar las membranas de los lisosomas. Entonces, al establecer esas membranas, hacerlas más estables, va a disminuir la síntesis, la sección de estos compuestos químicos, ¿sí? Vitaminas, vitaminas y demás. Se va a favorecer, no va a haber tanta permeabilidad vascular, ¿sí? Todo eso va a generar una disminución del proceso inflamatorio y una reparación rápida. Y si ocurre la inflamación, lo que va a hacer es bloquear todas estas acciones, ¿sí? La migración de leucocitos, como hay mucha disponibilidad de glucosa en las células, se va a favorecer la producción de... Y además se va a favorecer la regeneración del tejido de una forma más rápida. Eso cuando sufren alguna inflamación, si hay algún proceso inflamatorio, los efectos de los glucocorticoides son bastante rápidos, ¿sí? Pueden ser de horas a días, ¿sí? Para disminuir la inflamación. Y también lo que van a hacer los glucocorticoides es disminuir la fiebre, porque reducen la liberación de interleuquina 1 por los leucocitos. Y también lo que van a hacer los glucocorticoides es disminuir los efectos alérgicos, ¿sí? Porque generalmente las reacciones alérgicas generan un proceso de inflamación, y lo que va a hacer el glucocorticoide es actuar a nivel de proceso de inflamación. No sé si alguna vez algunos han tenido un proceso de reacción alérgica. Ahora van a recordar que lo que está pasando es que cuando le dan un corticoide y demás, lo que se produce es la disminución del proceso inflamatorio. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Y sí. Después, como ya les dije, los glucocorticoides también van a tener efectos sobre la homeostasis del calcio. Esto ustedes ya lo vieron en Arti1 toda la homeostasis del calcio. Va a disminuir la absorción intestinal del calcio, la reabsorción renal del calcio, disminuir el calcio circulante, aumentar la hormona paratiroides con la reabsorción de ósea, que implica menor formación de huesos, de fibroblastos y de colágeno. Y también va a tener efectos ahí. Cuando vayan al libro van a ver que tiene un montón de acciones. Los glucocorticoides, o sea, el cortisol, realmente. Y van a ver que son bastantes los efectos que tienen. ¿Sí? Esto, como también la aldosterona está regulada, esto también va a estar regulado. El mecanismo de regulación es el mecanismo del eje hipotálamo hipófisis adrenal. ¿Sí? Esto es lo que la última clase que les explicó Lucas, un ejemplo. Bueno, el ejemplo era el de los glucocorticoides. ¿Qué va a pasar acá? Ante una situación de estrés o demanda del entorno, en el hipotálamo, ¿sí? Se va a producir la liberación de la hormona liberadora de corticotropina, ¿sí? La cual va a viajar por todo ese plexo y por el sistema corta hipotalámico, ¿sí? Que vieron muy detalladamente con Lucas, y va a llegar hasta la adenohipófisis. La adenohipófisis va a actuar de estas células corticotróficas para liberar ACTH, que es la hormona adenocorticotrofina o corticotrofina. Pueden encontrar así. Esta hormona va a actuar sobre la corteza suprarrenal, en este caso sobre las células de la región de la zona fasciculada, para liberar cortisol. ¿Sí? Ya tenemos la hormona 1, esta que viene en el ejemplo con Lucas, la hormona 2, la hormona 3. Este cortisol va a tener los efectos que ya dijimos,
como el aumento de la gluconeogénesis, la movilización de proteínas, de grasas, la realización de los lisosomas durante el proceso inflamatorio, que va a generar un alivio del estrés, ¿sí? Como también vieron con Lucas, estos ejes van a tener un retrocontrol, que es el mismo cortisol, la misma hormona, va a generar disminución a nivel de la adenohipófisis y a nivel del hipotálamo, ¿sí? Una vez que el estrés se reduce, el cortisol va a subir a estos dos niveles, entonces se va a reducir la síntesis, ¿sí? Va a estar en equilibrio. Cuando el estrés es continuo, vamos a tener desbalance acá y una gran síntesis de cortisol con esto. ¿Hay alguna pregunta? Si podrás repetir el circuito de retroalimentación, aunque algunos no lo han entendido. Y me preguntan si es retroalimentación negativa. Sí. Se lo dejo todo a vos. Claro. Es retroalimentación negativa, ¿sí? Ya tenemos los signos menos. Vamos de vuelta. Nosotros tenemos acá la producción de cortisol, ¿sí? Va a tener efectos gluconeogénesis y demás para aliviar el estrés, y el cortisol va a actuar inhibiendo, ¿sí?, o regulando de manera negativa la producción de esta hormona y de esta hormona, y la liberación de la hormona liberadora de corticotrofina y la ACTH va a estar regulada por la producción del cortisol. El cortisol va a inhibir al nivel de la adenohipófisis la secreción de ACTH y a nivel del hipotálamo la secreción de SRF, que es la hormona liberadora de corticotrofina, ¿sí? Para disminuir la síntesis del cortisol, porque ya tenemos el estrés aliviado, ¿sí? Esto lo vieron, el mismo ejemplo lo explicó Lucas en la última clase, ¿sí? Acá lo estamos viendo porque es el caso de los glucocorticoides. Pero es el eje hipotálamo-hipófisis, en este caso, corteza suprarrenal. Después en las otras clases vamos a ir viendo donde más actúa este eje, pero siempre vamos a tener el hipotálamo, que secreta una hormona liberadora. Esa hormona liberadora va a actuar sobre la adenohipófisis. Esa adenohipófisis va a liberar una segunda hormona. En este caso, la ACTH. La ACTH va a viajar por la circulación para llegar a la corteza suprarrenal, ¿sí? Va a generar la liberación de cortisol. El cortisol va a tener su efecto y va a retroalimentar el sistema de manera negativa para regular esos niveles de cortisol, porque no hay una producción constante de cortisol, ¿sí? Siempre va a funcionar así el eje hipotálamo-hipófisis. Hipotálamo, hormonas, actúa sobre la hipófisis, la adenohipófisis, libera otra hormona, y esa hormona actúa sobre un órgano, en este caso la corteza suprarrenal. No sé si entendió. La SRS es la hormona liberadora de corticotrofina. Además que al libro le pone SRS. Ustedes lo vieron con otra sigla, pero es la hormona liberadora de corticotrofina, ¿sí? Y el exceso de cortisol puede generar muchos efectos. Puede generar obesidad, uno de esos, siempre. Después tienen un montón de efectos que lo pueden mirar en el libro, sí, y después los repasamos a clase de consulta, pero sepan que un exceso, siempre los excesos van a ser malos. ¿Vamos hasta ahí más o menos? Se puede producir el exceso porque ante ese estrés es constante, no se alivia, genera lo que es un estrés crónico, que va a generar un desbalance de todo eso.
Bueno, ¿qué nos queda de las cortezas? Vamos. Otra característica que tiene el cortisol es que tiene una liberación, ¿sí? Característica a lo largo del día. Los niveles más bajos se van a observar en lo que es el periodo de sueño, digamos, cuando estamos durmiendo. ¿Por qué? Porque no necesitamos disponible la glucosa en sangre y demás, entonces los niveles son los más bajos. Y se empiezan a elevar alrededor de, acá lo dice las 8 de la mañana, pero digamos que a lo largo de la mañana se producen los mayores niveles de cortisol. Esto está relacionado con que ya empezamos a realizar diferentes acciones y estar puestos a las distintas demandas del entorno, y después va a tener una disminución a lo largo del día, llegando al final del día con sus niveles basales de cortisol. Esto quiere decir que el cortisol va a seguir un ciclo circadiano, un ciclo día-noche, donde los niveles más altos se van a observar en la mañana y a lo largo del día van a ir disminuyendo. Cuando hay un proceso de estrés crónico, por ejemplo, estos valores así se ven modificados, ¿sí? Lo importante es que la liberación de cortisol va a ser alta en la mañana y se va a ir disminuyendo a lo largo del día, ¿sí? Bueno, y ahora que nos quedan los últimos de la esa que son los andrógenos, ¿sí? Los andrógenos son principalmente la dihidroepiandrosterona, DEA, y la androstenediol. Van a tener una acción androgénica débil y anabólica proteica. En los tejidos periféricos se pueden convertir en testosterona, que en la mujer principalmente son fuente de andrógenos, testosterona y de estrógeno, pero el exceso de testosterona puede generar masculinización de la mujer. Recuerden que los corticoides andrógenos van a estar liberados, están reproducidos principalmente por la zona reticular de la corteza. ¿Sí? Bueno, hasta acá son todas las hormonas de la corteza suprarrenal. No sé si vamos bien o están muy perdidos o es mucha información para la mañana. Nos queda ver las células de la médula. Las hormonas de la médula está terminado. Entonces, bueno, vamos. Un minuto. Sí, Paula, un minuto. Bueno, vamos a seguir. Ya nos quedan las células, las hormonas que va a producir la médula. Bueno, ya les dije al principio ya de la clase que la médula suprarrenal iba a tener un tipo celular característico, que eran estas células cromoafines, ¿sí? Que son células que derivan del tejido nervioso. ¿Por qué? Que recuerden que vienen de células de la cresta neural. La cresta neural está relacionada con el sistema neural, ¿sí? Está nervioso. Eran células cromoafines porque tenían afinidad por los cromos, de cromos, y se las considera neuronas postganglionares modificadas. ¿Por qué? Porque la excitación de estas células, ¿sí? Va a venir el impulso nervioso que va a llegar a estas células de la médula, viene del sistema nervioso simpático, ¿sí? Después también vamos a ver en la otra materia cómo se juega el sistema nervioso simpático. Viene, el impulso nervioso viene de el sistema nervioso simpático, donde las terminaciones de las hormonas preganglionares llegan a las células de la médula y por acción de ese impulso nervioso las células de la médula van a secretar
sus hormonas características, que son la adrenalina y la noradrenalina. Por eso se las denomina neuronas postgangliolares modificadas. ¿Y por qué son neuronas postgangliolares modificadas? Porque los glucocorticoides, que vienen de la zona articulada, van a inhibir a las células cromafines para que no produzcan sus axones como típicos de una neurona. ¿Sí? Una neurona tiene un soma y axones. Las células, estas células cromafines no van a hacer producir sus axones. ¿Por qué? Porque la inhibición va a estar dada por los glucocorticoides. Entonces no van a ser más que células secretoras. ¿Sí? Pero la secreción de noradrenalina y adrenalina va a venir dada por el impulso nervioso que viene del sistema nervioso simpático. ¿Sí? No sé si yo o lo confundí más. La mente, pero bueno. Sí. Si podrás repetirlo. Sí. Ahí lo repito. Teníamos que, ahí como dice la diapo, las células de estas cromafines son neuronas postgangliolares modificadas. Una neurona va a tener, así a modo general, un soma, cuerpo neural y unas prolongaciones que se llaman axones, por donde va a pasar el impulso nervioso. Estas células cromafines se las denominan modificadas porque esos axones no van a estar. ¿Por qué? Porque la producción de esos axones va a estar inhibida por los glucocorticoides que vienen de la zona articular. Van a ser células con características nerviosas, pero que secretan adrenalina y noradrenalina. Y la secreción de esas dos hormonas va a estar dada por el impulso nervioso que viene del sistema nervioso simpático. ¿Sí? Van a llegar terminaciones preganglionares a las células de la médula y van a generar la liberación de adrenalina y noradrenalina. ¿Sí? ¿Se entendió ahora un poco más? Sí. Bueno, genial. Esto ya es como, a veces es medio difícil explicarles bien todo porque tenemos que ver en grande, ¿sí? De dónde vienen todas las cosas. Entonces, como para hacerlo un poco más resumido, sin meternos en el detalle de cada sistema, sepan que el impulso va a venir del sistema nervioso simpático y va a generar la secreción por parte de esas células cromafines de adrenalina y noradrenalina. Como dice acá, estas son catecolaminas, que el 90% es adrenalina y el 10% noradrenalina, y después vamos a ver que glucocorticoides van a favorecer la conversión de noradrenalina en adrenalina. Entonces el principal que tenemos es la adrenalina, que se va a liberar al torrente circulatorio. Estas catecolaminas no viajan unidas a proteínas, ¿sí? No son hormonas esteroides. Son derivadas de la tirosina. Ya tenemos las reacciones y enzimáticas por las cuales se va a formar cada una de las hormonas. Y lo que vamos a ver es principalmente la función. ¿Sí? Van a tener receptores de membrana, ¿sí? Va a ser el otro mecanismo de señalización que ustedes vieron, en donde vamos a tener principalmente dos tipos de receptores, que son los receptores alfa y los receptores beta. La adrenalina va a tener una, si me equivoco, mayor afinidad por los receptores beta 2, sí, la noradrenalina, y después con respecto a los otros receptores van a tener una misma afinidad. De manera general, ¿qué van a hacer estas adrenalina y cortisol? La adrenalina lo que van a hacer es preparar al organismo para enfrentar una situación de emergencia o estrés, ¿sí? Donde se requiere un gran gasto de energía o un gasto de energía alto. Entonces, todos estos receptores van a estar, como acá viendo resumen, generando distintas acciones. Por ejemplo, receptores beta 2 a nivel metabólico van a aumentar la glucogenólisis, la gluconeogénesis y la lipólisis. Nosotros nos ponemos a pensar, esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos mucha energía.
necesitamos estar alerta, necesitamos estar concentrados y vamos a necesitar energía para llevar a cabo una acción, ¿sí? Entonces necesitamos una energía y esa energía va a venir de todos los procesos metabólicos que está bien. También vamos a ver un aumento de la frecuencia y la contractilidad cardíaca. Vamos a ver broncodilatación, relajación del útero, relajación de la vejiga, vasoconstricción. Las hormonas, ahí lo preguntó un compañero, la adrenalina va a tener mayor afinidad por los receptores beta 2. Después, con respecto a los otros receptores, acá son alfa 1 y 2, ¿no me equivoco? Y acá son beta 1, 2 y 3. Sí. Van a tener una afinidad similar, la noradrenalina y la adrenalina. Y la adrenalina va a tener mayor afinidad por los beta 2 en relación a la noradrenalina. Pero lo que va a ocurrir es eso, ¿sí? va a generar una activación del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático va a tener todas estas acciones, ¿sí? Vamos a tener las pupilas dilatadas, mayor frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque necesitamos estar despiertos, de alguna manera, para enfrentar una situación de estrés y generar un gran gasto de energía. Acá lo denomina respuesta de lucha o huida, ¿sí? No sé si me entendió más o menos el efecto de la adrenalina, de la noradrenalina. Si volvemos al ejemplo del examen, ustedes van a rendir un examen, que por suerte no les ha tocado rendir exámenes presenciales, van a tener sus niveles de adrenalina y noradrenalina altos, ¿sí? Porque necesitan estar concentrados. Digamos. En cambio, cuando, por ejemplo, luego de un almuerzo rico en hidratos de carbono y demás, va a estar más activo el sistema parasimpático, que nos va a disminuir todo, y vamos a estar más tranquilitos, digamos, de una manera general, ¿no? De ver estas cosas. Pero bueno. Lo importante acá es eso, sí, que recuerden que va a tener efectos adrenales, la adrenalina y la noradrenalina. Bueno. Acá vemos, esto también nos sirve para repasar la segregación, pero principalmente los glucocorticoides van a ser secretados en la corteza y van a alcanzar la médula por los sinusoides, acá, van a estar en la médula, y van a inducir la conversión que se les decía de la noradrenalina en adrenalina. De vuelta, esto es más de lo mismo que ya les conté, las catecolaminas van a estimular la glucogenólisis, el aumento de la presión arterial, incrementar la frecuencia respiratoria, y estableciendo todas las condiciones para un esfuerzo máximo en este lugar. Y como bien les dije, lo que va a actuar en adrenalina y la adrenalina es el sistema nervioso simpático, ¿sí? Generando todo esto de acción. Todo aumento todo. ¿Por qué? Porque necesitamos una respuesta de alarma o de estrés, ¿sí? Ante esta situación, demanda del entorno, aumenta la presión arterial, el aumento del flujo sanguíneo, ¿sí? La concentración de glucógeno, la fuerza muscular, ¿sí? Y bueno, esta es la última diapo, ¿sí? Donde la idea es, como contarles que no todo el estrés, toda situación de estrés es mala, digamos, ¿no? Siempre va a haber un estrés, todos vivimos con un estrés mínimo, ¿sí? Que nos va a permitir llevar a cabo todas las funciones, ¿sí? Diarias del organismo. Y, por ejemplo, puede haber un estrés positivo, en el caso de que cualquiera de ustedes, si no se practica algún deporte o demás, necesita tener todo su sistema alerta y concentrado, su mayor fuerza física y atención
depresión y demás, eso va a ser un estrés positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo esto va a estar activo, por ejemplo, en la parte del sistema nervioso simpático, generando adrenalina y noradrenalina, y les va a permitir alcanzar su objetivo. Cuando ese objetivo se alcanza, todos estos valores vuelven a valores normales y se disminuye el estrés. En cambio, cuando hay un estrés crónico, todo esto va a estar constante, y ahí vamos a tener daño en el individuo. Por ejemplo, que el estrés causa cansancio, mareo, dolor de cabeza, ¿sí? Cuando hablamos de un estrés crónico. Pero bueno, esa era la idea de ensayar. Para entender que todos estamos bajo un estrés mínimo, ¿sí? Porque ante las demandas del entorno tenemos que responder, y que no todo el estrés va a ser negativo, sino que tenemos estrés positivo, en el caso de tenemos que ya llevar a cabo alguna actividad, la competencia y demás, necesitamos todo nuestro sistema activo en respuesta. ¿Sí? Bueno, creo que eso es todo. No sé si quieren que empiece de nuevo o no. Si que se quedó más o menos claro o... Como siempre les digo, que la idea de todas estas clases, por lo menos las que yo les grabo en la otra materia, es ayudarlos al libro, a llegar al libro de una forma más amena. ¿Sí? Pero bueno, eso es todo. Voy a ver. ¿Cómo dejo de compartir pantalla? Sí, veo. Bueno, no sé, Cris, si querés acotar algo. No, yo estoy esperando a ver si tienen alguna pregunta, pero parece que todos me han entendido porque acá no hay nada más. Acá preguntan por el parcial, la fecha del parcial hay que coordinarla con las otras asignaturas, que bueno, ya van a recibir información al respecto. Después alguien pregunta, profe, todo eso de la respuesta de alarma tenemos que saberlo así como nos lo cuenta de momento, ¿no? Porque ya vamos a ver sistema nervioso simpático. Claro, ahora lo que a nosotros nos importa es que ustedes sepan que hay una regulación hormonal por el sistema endocrino, ¿sí? Y se va a generar una liberación de X hormonas y los efectos que estas hormonas producen, ¿sí? Después lo que es sistema nervioso central, periférico, sistema nervioso simpático, parasimpático, eso lo van a ver, vamos a ver la parte embriológica en la otra materia y después van a ver el sistema bien a lo largo de la carrera, ¿sí? Pero ahora sepan esto nomás. Es lo que les decía antes, como para poder explicarles de dónde sale la adrenalina y la noradrenalina, por ejemplo, teníamos que ir mucho para atrás, ¿sí? Y tratar solo lo más simple posible, ¿sí? Para no meternos en el detalle. Bueno, ¿cuántas clases para primer parcial? Ay, no me acuerdo, creo que quedan 3, 4, ¿no? Nos quedaría ver tiroides, GH y ADH, me parece que dos más nada, ¿no? Bueno, 2 más. Sí, y recuerden que este tema, de los temas que vieron con Lucas y de señalización. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, si más o menos entendieron. Gracias, profe, muchas gracias, profe. Recuerden que cualquier duda en la wiki, y este video va a estar grabado y hola. Recuerden, perdón, que el viernes, ¿no? Tenemos la clase de tiroides que va a dar la Claudia Alegro. La clase de consulta general ya se va a armar, como que para el viernes ya vamos a saber, eso está todo lo que creo que va a armar, ¿no? Las clases y que estén atentos como siempre al campus. Lo mismo para
fecha y hora del parcial, están organizando todas estas cuestiones, así que tengan en cuenta esto, ¿no? La clase, bueno, como siempre les decimos, tardamos un poquito en subirla porque, bueno, hay que esperar a que el sistema la descargue y después hay que hacerle un cambio de formato y después recién nosotros la podemos subir. O sea, eso lleva un tiempito, así que les pedimos, como siempre, un poco de paciencia. Estamos tratando de hacer todo lo más rápido posible, pero bueno, a veces tenemos también algunas limitaciones. Bueno. Paro de grabar, ¿no, Cris? Sí, porque entre ellos también van respondiéndose algunas preguntas, así que muy buena la participación como siempre. Y bueno, si no hay consultas,